Muchas gracias al ingeniero Guillermo Rosales por la invitación y a todos ustedes que tienen sus sesiones de manera regular y en esta ocasión me dan la oportunidad de venir a platicar con ustedes. De verdad que lo agradezco mucho. Vivimos tiempos inéditos en todos los sentidos, tiempos que no habíamos vivido desde el punto de vista de las formas y de las prácticas políticas. México está en un cruce de caminos, auténticamente ante la disyuntiva de dos proyectos de nación. Esos dos proyectos de nación cada vez se ven con más claridad, cada vez se contrastan de una manera más nítida. Difícilmente podríamos encontrar dos proyectos tan distintos desde el punto de vista político. Habíamos hecho nuestro proceso de transición que inicia desde finales de los años 80. En el 97 viene ya ese cambio en la Cámara de Diputados con una mayoría opositora al partido que venía gobernando el país por casi 70 años. En 1997 empieza a darse ya un proceso de apertura. En el año 2000 viene la alternancia con el presidente Fox, sigue el PAN en gobierno con Calderón, regresa el PRI con Peña y finalmente en el 18 obtiene el triunfo López Obrador. Hasta el 2018, lo que habíamos tratado de hacer en este proceso de transición era buscar ponernos de acuerdo en lo esencial. ¿Quiénes los partidos históricos de este país? Que es por una parte el PRI, por el lado de la izquierda el PRD, que es una agrupación que se integra por distintas ramas de la izquierda, pero se había concentrado fundamentalmente en el PRD. Habría otros partidos, pero el representante real de todas esas fuerzas de la izquierda era el PRD, y nosotros, el PAN, que representábamos el centro, y dentro de nuestro partido, pues hay una pluralidad desde una derecha muy definida, un centro, inclusive con una visión social, ese centro muy parecido a lo que es una democracia cristiana, una socialdemocracia. Todo esto lo hicimos por vía de las instituciones, lo hicimos en un diálogo, a pesar de ser adversarios, a pesar de ser competidores y de tener visiones políticamente distintas, pero no diametralmente distintas, y sobre todo muy similares en cuanto a las cuestiones importantes de desarrollo del país. Todos estamos de acuerdo que era muy importante hacer el proceso de transición, de construir las instituciones que pudieran darle dirección a ese proceso de transición, pudieran enrielar para que el tren de la transición pudiera empezar a caminar. De esa forma construimos el IFE, hoy INE, seguimos adelante con la institución de transparencia, el INAI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel nacional, a nivel local, con las distintas reformas que se han dado para nuevos organismos de autonomía constitucional, las agencias de los datos nacionales, el INEGI y el Coneval, para no discutir sobre lo que son mis números o tus números, sino cuáles son los números del país, cuáles son sus índices desde el punto de vista de crecimiento, de inflación, de población en los distintos segmentos, y el Coneval para poder medir nuestra política pública, particularmente la política pública social. Y así nos seguimos construyendo la Comisión Federal de Competencia Económica. Queríamos, por supuesto, una economía de mercado, pero un mercado regulado, sin altas concentraciones,
sin monopolios, oligopolios, que lo que hacen finalmente es generar malos productos y caros para el consumidor. Así también construimos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y me podría seguir con una infinidad de logros que arrojó este proceso de transición y, por supuesto, nuestros tratados internacionales de comercio, nuestros tratados internacionales del medio ambiente, el Acuerdo de París, por supuesto el TLC, hoy TECMEC, por supuesto los acuerdos con Asia y Europa en materia de libre comercio, y poco a poco lo que veníamos haciendo es ir ordenando el desarrollo del país en cuanto a lo que pensábamos nosotros, a pesar de tener visiones distintas y ser partidos diferentes, lo que pensábamos nosotros que enrutaba al país hacia el desarrollo, hacia la modernidad, hacia la globalización, hacia la internacionalización de la economía, de la política, del comercio, hacia la frontera de los avances tecnológicos, científicos en el mundo. Hicimos una reforma en materia educativa, un Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las grandes inversiones en materia de infraestructura. Sin embargo, todo esto no fue suficiente y hay que hacer una autocrítica, y más vale hacerla bien y hacerla ahora, que todavía es a tiempo de hacerla, porque trabajamos mucho en lo que es el área política, pero no tanto en la parte social. Que aunque trabajamos y se trabajó desde los años 80 con programas de carácter social, la verdad de las cosas es que lo que se pudo hacer fue totalmente insuficiente en el plano social, en el plano del combate a la pobreza y a la desigualdad en el país, mientras que otros países pudieron avanzar a base de un crecimiento económico sostenido más o menos importante, como fueron los países asiáticos. Nuestro medio de crecimiento pues fue muy bajo, también insatisfactorio, y los programas sociales, por más bien dirigidos, rediseñados una y otra vez, solidaridad, oportunidades, etcétera, no llegaban, digamos, o no llegaron a poder confrontar, combatir de una manera eficaz, particularmente la pobreza extrema y los diferentes niveles de pobreza en el país. Y así llegó el presidente López Obrador, además de una corrupción que desbordó el marco institucional, y todo esto dio como resultado la expectativa de un gran cambio por parte de la mayoría de la población, y no solamente de la población más desprotegida, sino de una buena capa de la clase media, en donde se volcaron por un nuevo proyecto. Un proyecto que todos pensaban, quienes votaron de buena fe, que iba a ser un cambio auténtico en lo que se refería a materia de corrupción, austeridad en el gasto superfluo, pero que las cosas iban a mantenerse, digamos, por esta ruta de seguir construyendo las instituciones modernas del país y de seguir, digamos, en esta inserción de México en el mundo con una economía creciente. Se hablaba todavía de un 6% de crecimiento y tradicionalmente es casi el compromiso que han hecho todos los candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, pues en lo que resultó esto, pues fue exactamente en lo contrario. Un régimen que buscó en una primera instancia como primer objetivo ir concentrando poder a través de distintos eventos y decisiones, desde la cancelación del aeropuerto, que fue una confrontación de poder para
someter a un sector de la economía. No había la necesidad de cancelar el aeropuerto de Texcoco, ustedes lo saben, mucho menos hacer uno en Santa Lucía, pero se hizo por un movimiento de carácter político, concentrador de poder. Este es un proyecto político de poder, no es un proyecto social, no es un proyecto de modernización, sino es un proyecto de poder, de poder. Y esto es muy importante subrayarlo en primer lugar. Y así se empezó a someter a los poderes en una primera instancia, a la Corte, inclusive se forzó la salida de un ministro de la Corte, con eso empezó a reordenarse hacia el sometimiento del Poder Ejecutivo. No todos, hay que decirlo, que dignamente la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se han mantenido con autonomía e independencia, pero ciertamente no todos y no su presidente sobre todo. En el caso del Congreso, como se obtuvo una mayoría y una mayoría calificada, y ahorita les platico cómo se logró eso, pues a las iniciativas del presidente, él mismo pedía que no se les cambiara una sola coma. Entonces, teniendo de un lado ya amenazada la Corte, al Poder Judicial, del otro lado el sometimiento del Congreso, lo que hacía falta era ir sometiendo los órganos de autonomía constitucional que son parte de esta división de poderes, de pesos y contrapesos ya en la etapa moderna del país, que se pensó que la política monetaria debía de manejarse de manera autónoma, que el árbitro electoral debía de ser independiente, que debíamos de contar con un Instituto Nacional de Transparencia para poder tener acceso a la información gubernamental y, por otra parte, resguardar adecuadamente nuestros datos personales. Y así fuimos creando nuestra generación todas estas instituciones, y lo que ha hecho este gobierno es un proceso de reversión para controlar las instituciones, para someterlas, por una parte, y por la otra, aquellas que estaban más dependientes del Poder Ejecutivo y no tenían esa autonomía constitucional, bueno, pues esas fueron las primeras que se llegaron al control por parte del gobierno, como son todas las relativas a las comisiones de energía y a todo lo que antes tenía cierto grado de independencia, hoy ya no lo tienen, particularmente en lo que se refiere a la industria del petróleo y particularmente en lo que se refiere a la industria eléctrica, que como ustedes saben, pues es un insumo fundamental en el desarrollo del país. No puede pensarse un país sin electricidad. La necesitamos todos, las 24 horas del día, para que un país funcione. Y no solamente para que un país funcione, para que un país crezca, se requiere tener la demanda y la oferta empatadas, y para ello se requieren muchas inversiones y particularmente hoy en día inversiones en plantas limpias, de generación de energía limpias, de recursos renovables, del sol y del viento, para poder cumplir con nuestros acuerdos internacionales y poder ser parte de ese mundo de desarrollo sustentable y de nuestra economía sustentable. Pues todo esto se echó por la borda en los hechos. Se quiso hacer la reforma constitucional, no dejamos que pasara. Y ya desde el año 2019 empezamos a platicar los dirigentes de los distintos partidos de oposición sobre la necesidad de agruparnos, la necesidad de dejar las diferencias a un lado, de pensar más en México que en nuestros partidos y de buscar hacer, digamos, de la suma la fuerza política que se hacía necesaria para poder enfrentar al régimen. Trabajamos en el 2019
En el 2020 ya los acercamientos eran cotidianos. Empezamos a abrir ya la cartografía electoral para preparar la elección del 21. Establecimos una agenda de compromisos para que fuera no solamente una coalición de carácter electoral, sino que fuera una coalición de tipo legislativo. Le dimos nombre a esa coalición, Va por México. A mí me preguntaban, pues muchas veces, oye, ¿dónde está la oposición? Bueno, la oposición estábamos trabajando a marchas forzadas para poder construir lo que parecía imposible de dos adversarios históricos, el PAN y el PRI, que estuvieron en competencia por más de medio siglo, no dándonos tregua, diciéndonos hasta de lo que nos íbamos a morir en cada elección. Y bueno, pues dejamos todo eso a un lado y construimos lo que hoy se conoce como la coalición Va por México, y con ella enfrentamos las elecciones del año pasado, de junio del año pasado. Y la enfrentamos con dos objetivos en mente. El primero es contener todos los cambios que pudieran perjudicarle al país. Hablábamos de la reforma eléctrica, pero ahora estamos hablando de la reforma electoral, del ataque permanente que está recibiendo el INE, particularmente su presidente y algunos de los consejeros más independientes del INE, y sobre todo un ataque directo a su autonomía, a su independencia, lo mismo que el Tribunal Electoral. Por supuesto que no vamos a dejar pasar esa reforma, y viene otra reforma en este mismo sentido, digamos, de romper todo aquello que veníamos trabajando, que es la militarización del país, la militarización de la Guardia Nacional, que es algo gravísimo, gravísimo para la democracia, gravísimo en términos de la violencia. Una de las autocríticas que debemos de hacer es precisamente la intervención de las Fuerzas Armadas como única fuerza o fuerza principal en el combate al crimen organizado. Está claramente visto el día de hoy que en la medida que se hace más despliegue de las Fuerzas Armadas, en esa medida la violencia se incrementa al punto de que el día de hoy son más de 120,000 homicidios violentos los que lleva esta administración, y es una cifra verdaderamente escandalosa. Una cifra de parte de guerra, pero de una auténtica guerra. Lo que ha pasado en Ucrania no tiene siquiera cercanía con los números que ya tenemos nosotros de muertes violentas durante esta administración. Y así podemos hablar de las autonomías de las universidades, el constante ataque a mi casa de estudios, a mi alma mater, es la UNAM, pero a otras universidades, todas las pantomimas de universidades y de escuelas, las relaciones con los dictadores más reprobables que tiene América, el caso de Maduro, el caso de Cuba, el caso de Daniel Ortega, metió a los 7 contendientes a la presidencia, están en la cárcel. Y ya no digamos medios de comunicación. Bueno, y lo que ha pasado aquí con los medios de comunicación, el caso de Loret, pero les puedo decir el caso de Ciro Gómez Leiva, en fin, de los principales periodistas, Riva Palacio. Bueno, no hay uno prácticamente de los importantes que se haya salvado de los ataques presidenciales. Pues con esto en mente cerramos el proceso de negociación de la coalición y nos fuimos a elecciones. ¿Cómo nos fue en la elección pasada? Obtuvimos 19,700,000 votos contra la coalición de Morena, que obtuvo un poco más de 20 millones. Es decir, prácticamente estuvimos en un empate. Si tomamos en cuenta el resto de la oposición, es decir, con MC sacó un poco menos de 3 millones de votos, entonces tendríamos como oposición 23 millones de votos
contra 20 millones y un poco más de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que fue un éxito el habernos aliado, que fue un éxito el haber logrado la oposición un mayor número de votos que Morena y sus aliados, por casi 3 millones de votos, que pudimos con esto reconstruir nuestra mayoría no solamente en la urna, sino que esto se tradujo en poder impedir las reformas constitucionales, y no solamente eso, que todas las piezas legislativas, la legislación secundaria, denominada legislación secundaria, pudiera pasar la prueba de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia con nuestras acciones de inconstitucionalidad. Tenemos más de un tercio en la Cámara, tenemos 42% de la Cámara de Diputados, y con eso nos da los suficientes votos para impugnar cualquier pieza legislativa que tenga avisos de inconstitucionalidad. Y no solamente ello, también los votos que tenemos en la Cámara de Diputados nos permiten entrar en un proceso de negociación para el nombramiento de los principales funcionarios a cargo del nombramiento de la Cámara de Diputados, porque son nombramientos que requieren de las 2/3 partes de la votación de los presentes en la Cámara de Diputados. Entonces, para nosotros, haber logrado esto en el plano federal, pues nos da muchos ánimos. ¿Por qué? Porque si hubiéramos ido como oposición de manera completa, tendríamos ahorita el control de la Cámara de Diputados, pero no teniendo, digamos, a toda la oposición congregada en la coalición Va por México. Quien está fuera es MC por su voluntad, no por falta de que las puertas estén abiertas o por falta de voluntad de alguno de los partidos integrantes de la coalición Va por México. Es una decisión que tomó MC, nosotros la respetamos, no estamos de acuerdo, por supuesto, pero la respetamos. Y a pesar de ello, quedamos prácticamente en un empate con las consecuencias que les acabo yo de mencionar, porque para hacer todos estos movimientos no necesitamos a MC, para frenar una reforma constitucional, para realizar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, o para los nombramientos. Tenemos, por supuesto, los votos suficientes que nos permiten romper cualquier mayoría calificada en la Cámara de los Diputados. Por otra parte, y esto ya fue principalmente el Partido Acción Nacional, pues pudimos romper el eje, el corazón de Morena en el Valle Metropolitano. Hoy pueden ustedes tomar un vehículo de los muchos de los millones que distribuyen todos ustedes y irse de Tlalpan hasta Toluca por territorio de la Alianza Va por México. Es decir, ganamos buena parte del Valle Metropolitano. Y algo muy importante que no se ha dicho, dos cosas importantes que no se han dicho de la elección del 21, que me es muy importante que ustedes conozcan estos dos datos por la conclusión a la cual quiero yo llegar y compartir con ustedes. Y con esto yo terminaría mi presentación. Lo primero es, Morena ganó efectivamente más gobernaturas. Pero vean ustedes los datos. Nosotros tuvimos 12.500.000 votos locales en las gubernaturas, y Morena tuvo 12.700.000 votos. Ahí inclusive en la parte local estuvimos todavía más pegados. Ellos ganaron, y quiero decirles que una parte importante, seguramente habrá distribuidores de la zona del Pacífico, sabrán perfectamente que el crimen organizado intervino en varias de estas elecciones, nos impidió hacer campañas en ciertos lugares, por ejemplo, Tierra Caliente, lo que es en Michoacán, a partir de todo lo que es la zona de Apatzingán, en Sinaloa, inclusive nos secuestraron a nuestros operadores electorales. En Baja California Sur hubo sin duda irregularidades, al igual que en Sonora, y por supuesto en San Luis Potosí. Entonces,
Esto lo denunciamos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, lo hemos denunciado, tenemos todo un reporte que prueba y avala lo que yo estoy diciendo, pero de cualquier manera, independientemente de esta circunstancia, desde el punto de vista de los votos locales quedamos parejitos, en donde ganamos casi, no todo, pero sí una mayoría mucho más amplia, en lo que fueron los municipios y las zonas urbanas. Clase media, media media, media baja y media alta. Ahí ganamos desde la capital de Hermosillo, a pesar de que perdimos la gobernatura, prácticamente hasta Mérida en Yucatán. Muchos de ustedes pues tendrán sus distribuidoras en las capitales más importantes del país y pues sabrán que en buena parte de ellas, las que tuvieron elecciones, pudimos recuperarlas, como fue el caso, por ejemplo, de Puebla, que es una ciudad muy, muy importante para nosotros, y es un pie de tierra para la recuperación del estado de Puebla, que vaya que está mal gobernado. Igualmente en el caso del puerto de Veracruz y de Boca del Río, igualmente pudimos lograr triunfos en ambos municipios, lo que nos da, digamos, otra vez un pie de tierra para iniciar nuestro proceso con miras al 24. Entonces, vean ustedes cómo, a pesar de las circunstancias y a pesar de que López Obrador estaba en su pico, no había pasado la casa gris o la casa de Houston, no vivíamos la carestía o la inflación que hoy sí se vive, que en la canasta de productos básicos tenemos productos que han subido hasta el 30 o 40%. Vean ustedes simplemente el huevo, o la naranja, ¿verdad? Que ya es un escándalo, los cítricos, y aparte, por supuesto, por la intervención del crimen organizado, fundamentalmente en lo que son limones y aguacates. Pero dejo eso en este momento a un lado. Me voy al día de hoy. El día de hoy estamos enfrentando 6 elecciones de gobernaturas. Esas elecciones van bastante bien. Calculamos nosotros que cuando menos podemos igualar cartones, 3 y 3, 3 para nosotros, 3 para Morena. Nuestras alianzas son en 4 estados, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas e Hidalgo, y vamos semialiados en Quintana Roo, nosotros con el PRD, y en Oaxaca el PRI con el PRD, nosotros vamos independientes en Oaxaca y el PRI va independiente en Quintana Roo. La lógica es muy sencilla, es en los estados donde pensamos que ir separados nos da más votos, fuimos separados. En los estados donde tenemos incentivos de complementariedad, vamos juntos y vamos en alianza, y si vamos en alianza, vamos en una alianza con una agenda y para instalar un gobierno de coalición de largo plazo. Ahora bien, dicho esto, nuestra coalición Va por México tiene 2 características. Una que es una coalición de carácter electoral para ganar elecciones y otra que es una coalición legislativa que durará hasta el 24 y nuestro objetivo principal es ir aliados en el 24, buscar un método que pueda legitimar a quien vaya a encabezar esta alianza, esta coalición, y con todas las fuerzas opositoras, a ver si podemos lograr que finalmente MC o sus principales liderazgos se sumen a la causa. Y por supuesto, estamos abiertos a todas las organizaciones sociales y a todos los que de buena fe y que crean en México se puedan unir a este esfuerzo. No podemos darnos el lujo de perder la elección del 2024. El país se va auténticamente a un barranco, no solamente por las circunstancias de carácter económico, estamos ya a niveles de inversión de hace 25 años, apenas estamos rebasando los 17 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que el país no solamente no va a crecer, puede tener retrocesos en la medida que la situación externa, es decir, la economía externa,
no se mejore o no se reordene. Estamos en un momento, en un cruce de caminos, así empecé y así quiero terminar, y ese cruce de caminos lo estamos enfrentando aliados, los partidos históricos, los partidos que pensamos que es más importante el interés nacional que el interés partidista, de grupo o personal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Krill, por su intervención. Le pido a nuestro secretario del Consejo, Rafael Lecumberri, nos haga el favor de proceder a solicitar las intervenciones de nuestros asistentes, de nuestros consejeros, en caso de que quieran hacerle algún planteamiento. Gracias, Guillermo. Gracias, diputado. Ya tenemos dos en el chat. No sé si lo puede ver o le leo las... Sí, perfectamente. Gustavo Guadarrama y... Está Alfonso Pérez Reguera y Jesús Velázquez. Muy bien. Adelante. Rafael, tú, si quieres, tú toma el mando para... Y yo voy tomando nota de las preguntas. ¿Cómo son? ¿Cuál es la costumbre? Pues, una pregunta, una respuesta, o dos, o tres, o como ustedes quieran, ¿eh? Podemos hacer tres preguntas. Alfonso, si quieres hacer la tuya, igual de parte de Jesús Velázquez, si pueden tomar el micrófono y hacer su pregunta para que nos responda el diputado. Cómo no, Rafael, con mucho gusto. ¿Qué tal, Santiago? Mucho gusto. Santiago, igualmente, nada más esto. Alfonso. En esto, como pasa muchas veces en la vida, la lucha de los egos, pues la lucha de los egos muchas veces se antepone a los intereses reales. Me quiero referir concretamente a Quintana Roo. Para mí es inexplicable que en Quintana Roo, viendo las encuestas, se vea claramente que si hubiera un candidato único, pues la gubernatura se podría ganar por la oposición. Como están ahorita, pues estamos condenados a fracasar y a que siga quedando ahí Morena. Entonces mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para esto? No es posible dejar atrás los egos y dar muestras ahorita antes del 24, en algo tan simple como Quintana Roo, no esperarnos al 24, resolver Quintana Roo en una buena oposición y luego ya pensar en el 24. Si no resolvemos Quintana Roo, ¿cómo vamos a resolver el 24? Gracias, Santiago. ¿Cómo no? Gracias, Alfonso. Jesús Velázquez, también si puedes tomar para hacer tu pregunta. Sí, Rafa, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Krill. Muy buenas tardes. A mí lo que me gustaría es conocer su opinión en relación a la gran fortaleza que ha tomado tanto la Marina como el Ejército y la Guardia Nacional, y si esto representa realmente un riesgo para una transición pacífica en caso de que las elecciones del 2024, y Dios quiera, que no sean ganados por Morena. ¿Hay algún riesgo por este poder tan concentrado que tienen ahora y que realmente pues a todos nos tiene preocupados, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Santiago. Son las dos preguntas que tenemos por el momento, si gusta contestarlas y mientras... Con mucho gusto. Mira, Alfonso, se hizo un gran esfuerzo para lograr de 6 gobernaturas, 4 coaliciones. 2 se nos complicó mucho y no es una cuestión de carácter nacional. Estas alianzas, como es natural, se deciden en lo local. Y había problemas que no se pudieron salvar en lo local. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en este momento como dirigentes nacionales? Que observemos los últimos números y, como muy bien lo dices, y veamos hasta qué punto podemos lograr una unidad, no en condiciones sencillas, pero en condiciones que podamos todavía aspirar a poder tener un triunfo. Particularmente estoy hablando de Quintana Roo y de Oaxaca. En los demás estados estamos coaligados, y al punto de lo siguiente, Alfonso, y esto creo que es importante que se sepa. Por ejemplo, nosotros estamos gobernando en este momento Durango, el Partido Acción Nacional. Sin embargo, observamos que nuestros candidatos
no tenían la fuerza que un candidato del PRI y cedimos la candidatura a un candidato del PRI. En el caso de Hidalgo se estaba complicando por las circunstancias locales y se hizo el nombramiento de la candidata del PRI, siglada, es decir, registrada por el PAN. Entonces, como verán ustedes, los esfuerzos son mayúsculos porque hacer esto en los partidos se dice relativamente fácil aquí con ustedes, pero imagínense ustedes lo que es para alguien que lleva años esperando la oportunidad dentro de un partido, cumpliéndole al partido, teniendo un buen desempeño, pero no un desempeño tan bueno como puede tener otro que no está dentro del partido. Entonces, son situaciones que se empujan hasta donde realmente nos da la liga para no romper y que las cosas no empiecen a tener ya rendimientos decrecientes como proceso de negociación. De cualquier manera, tanto en Quintana Roo como en Oaxaca, estamos los dirigentes de los partidos buscando ver de qué forma podemos hacer una sumatoria de esfuerzos para aquel que va más adelantado o aquella que va más adelantada en esas campañas pueda jalar el mayor número de votos. De cualquier manera, en esos dos estados ya rebasamos en lo que son encuestas más de un tercio prácticamente como coalición, lo que nos da, digamos, una confianza, particularmente en lo que es Oaxaca, de que para el 24 vamos a poder, digamos, tener un mucho mejor desempeño del que originalmente se pensaba, porque realmente nuestros estados fuertes, como ustedes saben, están de Tlaxcala para arriba, salvo por lo que hace Yucatán y por lo que hace Campeche, que también hemos tenido buenos desempeños en esos dos estados. Por lo que ganamos en el norte, centro-norte, tenemos que compensar con aquello cuyo desempeño no es tan favorable para nosotros como es el sur-sureste. Pero de cualquier manera, lo que estamos viendo y observando en nuestras encuestas es que eso era una historia ya, digamos, antigua, porque las cosas han venido cambiando. Esto es por lo que hace, digamos, a Quintana Roo. Y Jesús, yo, desde mi punto de vista, esto es el punto de vista mío, el ejército y las Fuerzas Armadas son leales a México. Por supuesto que son muy cercanas al gobierno en turno. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellas durante 5 años, 7 por 24 como secretario de Gobernación. Conozco muy bien al alto mando, inclusive algunos de los generales que hoy siguen vigentes, que no se han retirado. Y tengo muchos amigos generales de división en retiro. Platico con ellos, me invitan a tener pláticas como las que estoy teniendo en este momento con ustedes, y ellos sí tienen sellado, digamos, su principio de legalidad, de institucionalidad y lealtad a las instituciones. No es que no me preocupe, pero no creo que el camino vaya a ser, digamos, un golpe de Estado apoyado por el ejército. No lo creo, no lo siento así. Me parece que el éxito del 24 depende mucho más de nosotros que de los otros. Depende mucho más de que estemos bien unidos, de que presentemos al mejor candidato y que ese candidato tenga confiabilidad y que la gente le crea y tenga confianza y que sepa defender muy bien este otro proyecto del cual les he yo hablado. Muchas gracias, licenciado. Nos tranquiliza mucho escuchar. A usted, Jesús. Muchas gracias. Tenemos 2 personas que quieren formular sus preguntas, Guillermo Henkel y Gustavo Guadarrama. Adelante, Pato. Gracias, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Guillermo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, gracias. Oye, fíjate que, bueno, estamos viendo ya mucho movimiento de precandidatos, ¿no? Yo en lo particular ya participé en alguna comida con Lili Telles, haciendo su campaña, o por el lado del PRI con Enrique de la Madrid, y bueno, todo el mundo haciendo su precampaña buscando colocarse. Y todos traen más o menos
la misma postura, unos con más experiencia, unos con menos, pero coincido contigo, la unión es la única forma, pero en ese es el punto que me preocupa a mí, la unión. Yo creo que deberíamos buscar, sería muy bueno lograr que también se sumara o nos sumáramos al Partido Naranja. Lo complicado es que ellos van a querer imponer su candidato, no tanto negociarlo, y eso es ahí donde creo que lo tienes un poco más difícil. Pero creo que en un eventual empate, el partido bisagra es el partido del Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de esto, mi querido Santiago? Mira, la respuesta es sí y no. Mira, lo que nos complementa muy bien MC es particularmente Jalisco. Pero en Jalisco nuestra fuerza ya está siendo una fuerza dinámica y creciente. ¿Por qué? Porque Jalisco lo gobernamos durante mucho tiempo y nuestras estructuras están activándose. Vemos que ya empiezan a haber movimientos en buena parte de los distritos que eran distritos tradicionales del PAN. Y en el caso de Nuevo León, Guillermo, ganamos todo, prácticamente no tiene un solo diputado MC. Entonces, desde el punto de vista de fuerza territorial, la complementariedad es fundamentalmente en Jalisco, aunque ellos tienen Monterrey, pero ni siquiera tienen los diputados de Monterrey, son nuestros, es decir, del PRI o del PAN. ¿Qué más quisiéramos nosotros que MC pudiese integrarse? ¿Y qué más quisiéramos que lo pudiera hacer tempranamente? Pero no es la única fuerza, digamos, que está en el espectro político. Y los liderazgos, hay que recordar que puedes tú hacer alianza con partidos o con liderazgos, y hay muchos liderazgos, que inclusive algunos que hoy están en Morena, que se han acercado con nosotros porque no están de acuerdo en las políticas de Morena, más bien de López Obrador, para decirlo con mucha claridad. Y eso nos da, digamos, una amplia gama de posibilidades. De ninguna manera nuestra coalición va a ser la que tuvimos en el 21 y que con esa ya empatamos. En este momento yo te diría, si hacemos un balance de lo que hoy ya traemos de compromisos, creo que podemos cubrir inclusive una parte importante del sur-sureste, lo que nos da, digamos, ya una posición muy diferente a la que teníamos en el 21. De cualquier manera, esto no es suficiente. Aquí no hay que cantar victoria ni bajar la guardia. Por el contrario, las puertas están más que abiertas para MC. Y el acuerdo, si me lo permites, Guillermo, te lo platico cómo está. El acuerdo es que cada partido elija su candidato de acuerdo con sus métodos tradicionales. Como tú sabes, nosotros en el PAN tenemos nuestras internas donde votan militantes y simpatizantes. El PRI hará lo propio y el PRD hará lo propio. Y ya una vez teniendo los tres candidatos, habrá una especie de primaria, pero no será una primaria abierta porque no hay forma de instalar casillas en todo el país. Simplemente vean ustedes las cifras de lo que costó la revocación del mandato, de lo que costó la consulta sobre los expresidentes. Pusieron la mitad de las casillas y son elecciones que mínimamente costaron 2,000 millones de pesos. Entonces, los partidos no tenemos los recursos para llevar a cabo ese tipo de elecciones, y si no se hacen a través del INE, pues entonces va a resultar mucho más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, pero sí vamos a buscar un método que permita legitimar a quien puede ser el mejor candidato o candidata, que pueda tener un recorrido por todo el país, que puede estar sujeto a varios de los debates en distintas partes y regiones del país, de tal manera que vaya, digamos, teniendo una exposición cada vez mayor. Del candidato o candidata te diría dos cosas, que es muy importante. Por supuesto, la solvencia moral, la capacidad, la experiencia, y que pueda ganar. En la experiencia sí es muy importante contar con una personalidad que permita gobernar
un gobierno de coalición. Es la primera vez que se va a llevar a cabo en el país. Los europeos, como tú sabes, pues están muy acostumbrados a gobernar en coalición. La propia Angela Merkel tuvo 15 años de gobiernos de coalición y fue realmente una destreza increíble con la cual manejó su coalición y pudo liderar inclusive a toda Europa. En el caso de México es nuestra primera vez, entonces es muy importante que sea alguien que tenga el dominio del conocimiento al interior de los tres partidos, porque son los partidos que finalmente van a tener los diputados y los senadores en el Congreso y que son claves para un buen gobierno. Es alguien que pueda salir con el liderazgo de un partido, pero que sea aceptado por los otros dos partidos, y no necesariamente por la dirigencia de los otros dos partidos, sino por la base partidista. Entonces, digamos, la ruta va a ser a través de los partidos, no hay otra, no hay otra manera de hacerlo. Vivimos un sistema de partidos y así son las reglas del juego. Entonces, todos aquellos precandidatos que quieran competir lo tendrán que hacer por su propio partido, y los que no tienen partido pues tendrán que buscar una puerta partidista para poder entrar. Claro que si llegan con una encuesta muy importante y sería muy difícil que un partido les cerrara las puertas, ¿no? Pero de cualquier manera se va a optar por la vía del sistema de partidos, y lo que sí es muy importante es la experiencia. Es imposible, digamos, darle la responsabilidad a alguien que no tenga experiencia en esto. Imposible, porque aparte de gobernar, un gobierno de coalición va a tener que ser un gobierno de reconstrucción nacional. Entonces no podemos enfrentar esto con alguien improvisado, que no conozca de la política y de la manera que hay que hacer las cosas para que las cosas se ejecuten. Y por la otra hay que recordar que vamos a ganar, sí, pero que Morena va a estar enfrente. Entonces va a haber que gobernar con Morena. Entonces se requiere una doble experiencia. Experiencia al interior de un gobierno plural, en donde distintos espacios del gabinete estarán personajes de partidos diferentes, en el Congreso, y luego enfrente con una oposición que seguramente va a ser una oposición fuerte. Entonces, todo esto hace que la experiencia se vuelva fundamental. Vean ustedes un poco lo que pasó en Estados Unidos. No había, digamos, un Maverick que pudiera competirle. Bueno, perdón por poner un nombre de automóvil. También se le dice así a los caballos. Una estrella, digamos, que pudiera competirle a Trump. No había uno en todos los demócratas, porque la comunicación de Trump pues, es muy poderosa, y su manera de ser, su personalidad. Y entonces, ¿qué hicieron los demócratas? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, es solidificar una coalición lo más amplia posible. Vean ustedes lo que hizo Biden. Pues Biden mordió hasta Bernie Sanders, que es, digamos, la izquierda de lo que se llama izquierda en los Estados Unidos, hasta parte de los republicanos. Y es lo que estamos tratando de hacer para que realmente la elección del 24 sea de dos polos. Este es un proyecto, este es otro proyecto. Y lo que vamos a tratar de hacer es estimular y persuadir a todos los que están en este proyecto, los que creen en este proyecto, en el mundo de libertades, en la democracia, en la modernidad, en la globalización, en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, en el saber, los que están de este lado, que vayan a votar. Y si lo hacen, como lo hicieron en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México, o en la mayoría de las zonas metropolitanas del país, vamos a poder integrar un gobierno de reconstrucción nacional y un gobierno que le cambie la ruta al país. Yo estoy muy convencido, estoy convencido de que esto lo podemos hacer y de que esto va a ser realidad. Lo hemos venido forjando, poniendo tabique sobre tabique desde el 2019. ¿Dónde está la oposición? Pues ya
ya se vio con mucha claridad en la reforma eléctrica y la van a ver cada vez más presente y más visible. La segunda pregunta. Muchas gracias, Santiago. No, pues ya está, ¿verdad? Sí. Tenemos en línea 3 preguntas. Gustavo Guadarrama, Pedro Zorrilla y Adriana Beltrán. Si quieren, formulen sus preguntas para que el diputado Krill nos pueda responder y ya con esto pasaríamos a que nuestro presidente le dé la despedida y el agradecimiento a nuestro invitado. Pues muchas gracias. Excelente la participación de nuestro invitado. Explicó perfectamente el grave problema del desmantelamiento de las instituciones. Eso creo que es lo más preocupante y lo que radicaliza posiciones. En ese sentido, creo que es muy importante y quisiera conocer el criterio personal y de toda esta alianza sobre el problema de la federalización de las instituciones. Se están secuestrando toda la soberanía y toda la autonomía de los estados, de los municipios y de las instituciones, incluyendo los poderes. ¿Cuál es el posicionamiento personal y de la coalición sobre este tema? Gracias, Santiago. Con mucho gusto, Gustavo. Adelante, Pedro. Bueno, agradeciendo primero la exposición de nuestro invitado. Mucho gusto, licenciado Krill. Pedro, Mi pregunta es muy puntual, mucho gusto igual. Me quedan muy claro las dos dimensiones de la alianza, la parte legislativa y la parte electoral, y agradezco mucho los detalles que nos permiten entender un poquito más cómo se teje esta alianza y cómo está trabajando. En la parte electoral, sin duda, la selección de la candidata o candidato es complicada por todo lo que ha explicado usted. Pero mi pregunta es, ¿hay alguna estrategia o táctica, digamos, que se vaya a desplegar con anticipación incluso al momento de determinación del candidato, como para trabajar en el territorio políticamente, tratando de catalizar inquietudes, dudas, por supuesto confirmar las simpatías que tengan los tres partidos y el proyecto que se está defendiendo? Es decir, me parece que no habría que bajar la guardia, que sería muy bueno sí tener algún trabajo más, digamos, a nivel territorial políticamente hablando, ¿no? Y saber si tienen esto contemplado o no, ¿no? Muchas gracias. Pedro, con mucho gusto. Adelante, Adriana. Gracias. Y después el doctor Lozano también tiene una pregunta. Gracias, Rafa. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Adriana? Gracias. ¿Cómo está? Pues bueno, yo es mi pregunta un poco más cerrada, relacionada igual a la de Pedro Zorrilla, y a mí me interesaría preguntarle si usted está interesado en lanzarse como candidato, puesto que su perfil creo que medio se describió a la hora que dijo el perfil que se necesita para un candidato. La gente de 40 y un poco para abajo, con la que yo me relaciono, creo que usted es una persona conocida, de fiar, con ética, y pues sí estamos interesados. Yo creo que hay que llegar también a otro público que son los jóvenes y no tan jóvenes. Y pues bueno, quisiera saber si esta es más cerrada, a lo mejor lo compromete un poco, pero sí me gustaría saber si usted se lanzaría por el partido. ¿Cómo no, Adriana? Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Adriana. El doctor José Antonio Lozano también tiene una pregunta. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, licenciado. Qué gusto verlo y escuchar además todas las cosas que hoy nos comentaba. Y es una pregunta muy puntual. Pensando ya en el 24, en el tema de un gobierno de coalición, recuerdo que el sexenio pasado sí se pudo hacer la reforma constitucional, pero no tenemos todavía los instrumentos legales. ¿Cómo lograrían poderla de alguna manera operar? Porque entiendo que todavía falta esa parte, ¿no? Hasta donde se quedó pendiente, que usted participó, entiendo también mucho en aquellas ideas. Y bueno, pues eso es nada más. Muchas gracias, José Antonio, te agradezco mucho tu pregunta. Efectivamente, Gustavo, es una lucha diaria, es una guerra de guerrillas, valga la expresión, la que jugamos todos los días.
Lo que no podemos frenar en el Congreso porque requiere mayoría simple, lo buscamos o intentamos frenarlo a través de acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Si no nos dan las acciones, los amparos. Si no, la exposición pública, por ejemplo, esto que nos aconteció en las elecciones sobre la intervención del crimen organizado, pues fuimos a los foros internacionales, vamos a los medios, hacemos una labor de tratar de inculcar conciencia en la gente del momento tan grave que estamos viviendo. A veces tenemos éxito para frenar, como lo fue la reforma eléctrica, que tuvimos que inclusive llegar con 24 horas de antelación a San Lázaro porque no nos iban a dejar entrar, estaba tomado San Lázaro, la parte externa, simplemente para empezar la sesión. Tuvimos tantos problemas que nos tardamos casi 5 horas en empezar la sesión. Y ustedes vieron el ambiente rudo, difícil, que son esas sesiones, pero la sacamos adelante y estoy convencido de que van a salir otras adelante. Entonces, en esta guerra de guerrillas, hay que darla en todos los frentes, 7x24. Un día es el federalismo, cuando alguno de nuestros gobernadores no recibe las administraciones al tiempo. Otro es cuando suprimen los fondos a los municipios de fondos de seguridad pública, el Fortasec, por ejemplo. Entonces tenemos que ver las alternativas con que contamos para que nuestros municipios, en este caso las alcaldías de la Ciudad de México, pues puedan seguir comprando patrullas, equipo, policías. Vean ustedes, por ejemplo, los esfuerzos que hemos hecho en Benito Juárez, los esfuerzos que estamos haciendo en Miguel Hidalgo, porque pues no hay recursos, entonces estamos inventando. Entonces son las maneras como nos estamos defendiendo y sorteando en este momento, pues más que un temporal, una tormenta, ¿no? Pedro, mira, estamos trabajando, y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Cuando empezamos este ejercicio fue en el 2019. El resultado lo obtuvimos en el 2021, junio de 2021, pero esto no se veía porque hay muchas cosas, digamos, que el trabajo territorial no se ve, pero todo lo que estábamos haciendo en la mesa central se iba operando en mesas estatales y eso se iba bajando a mesas municipales, inclusive hasta mesas seccionales, de tal manera de que empezaran a poder trabajar juntos el PAN, el PRI y el PRD. En algunos estados nosotros somos dominantes, en otros estados es dominante el PRI, en otros es el PRD. Entonces, todo este esfuerzo se concretó ya en junio y por eso logramos, digamos, obtener un empate y por eso logramos poder ganar la Ciudad de México y el Valle Metropolitano. Son cosas que no se ven en este momento, pero que estamos haciendo. O sea, ya en este momento para nosotros, digamos, las tareas en el Estado de México, en Coahuila, empezaron probablemente hace un año. O sea, estamos recorriendo sección por sección los 3 partidos ya muy organizados. Lo que nos falta todavía definir es el candidato o la candidata, pero eso no quita que estamos trabajando y quienes quieren ser candidatos al gobierno del Estado de México están desplegados por todo el Estado. Ya desde este momento, con un año y más de antelación. Entonces, tienes toda la razón, no podemos bajar la guardia y no la estamos bajando. Lo que sí nos vamos a tardar un poco más es en determinar la candidatura presidencial. ¿Y por qué? Porque necesitamos agotar el Estado de México y entonces ya tomar la determinación. Adriana, sí estoy interesado. Para mí sería el máximo honor que pudiera yo aspirar para ser el candidato de la coalición Va por México, pero con esta misma energía y determinación que te lo digo, también te digo que si a mí no me alcanza, por las razones que fueran,
yo entrego todo mi capital político, todo lo que tengo, no me quedo con nada, me resto para que se entienda con claridad y se lo entrego a la candidata o al candidato que pueda ganar. Yo, a estos años de la vida y el trabajo que hemos hecho toda mi generación por construir las instituciones modernas del país, yo no quiero que se vaya a la basura. Estoy dispuesto a todo. Y por eso sí quisiera, por supuesto, presidir un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional. No hay cosa que más ánimo me daría, pero también me daría igualmente ánimo de que mi capital, puesto con el que pueda ganar, lo haga triunfar y hacer este sueño que yo tengo realidad con alguien más. Es momento de México y no de un proyecto de carácter personal. José Antonio Lozano, tienes razón, nos falta la legislación de carácter secundaria, y esta legislación de carácter secundaria que le da soporte al gobierno de coalición, lo podemos hacer de dos maneras. Uno, llegando el gobierno, como tú sabes, primero se toman posesión los legisladores y luego toma protesta el presidente. Entonces, se puede hacer en ese ínterin. Tenemos ya las iniciativas hechas, son varias y además bien interesantes todas ellas, que van desde un jefe de gabinete hasta una secretaría de la presidencia, pasando por la coordinación y el reordenamiento orgánico de la administración pública y la manera como nos relacionaríamos con el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la forma como se elegirían y se ratificarían ciertos cargos y puestos del gabinete, la manera y la regularidad con que el gobierno iría al Congreso a rendir cuentas, porque el sistema se transformaría en un sistema semipresidencial en los hechos. Y más que en los hechos, pues ya está en la Constitución, sería en derecho. Entonces se parlamentarizaría mucho el sistema y todo eso pues está previsto, está muy estudiado. Hemos acudido muchos de nosotros a otros países del mundo a ver cómo funcionan los sistemas parlamentarios, de tal manera que estamos preparados para ello. Una de dos, o se pasa una legislación o la legislación que tenemos en mente se hace en un acuerdo de coalición y se ratifica por parte del Congreso. Puede ser un acuerdo ratificado por el Congreso o una pieza legislativa, de cualquier manera pasaría por el Congreso. No requerimos ya hacer una reforma constitucional, que sería, digamos, lo más complejo. Y lo que sí te quiero decir, José Antonio, es que todos los que integramos la coalición Va por México estamos en esa idea. Estamos en la idea de gobernar en un gobierno de coalición, de integración plural, un gobierno que nos permita elegir y designar a los más preparados de cada uno de nuestros partidos, los que más experiencia tengan, los que más capacidades hayan desplegado, los que mejores resultados hayan tenido en sus carteras, en las administraciones pasadas o nuevos, y por supuesto darle cabida a los ciudadanos provenientes de organizaciones sociales y de muchos profesionistas y mexicanas y mexicanos que tienen más de sobra credenciales para estar en un gabinete de esta naturaleza. Además, hemos determinado que sería un gabinete paritario, mitad mujeres, mitad hombres, que esto también pues le da, digamos, ya una dimensión de modernidad y diferente a lo que se ha venido dando, y por supuesto que sería una fórmula totalmente distinta a la actual. La lealtad a una persona no es buena, es la lealtad a México. Y la capacidad es, o tienes la capacidad al 100% o no la tienes. Aquí no es que voy a aprender porque mi compadre y mi amigo me dan esta oportunidad. Aquí es, tiene los méritos, la experiencia, las credenciales, lo que se requiere para poder tomar decisiones técnicas, que puedas exponer tus ideas en el extranjero o en el plano nacional y puedas representar con dignidad
a nuestro país o no las tienes. Y si no las tienes, pues quedarás en segundo, tercero, cuarto lugar o quinto o sexto del escalafón burocrático y serás bienvenido. Pero lo que queremos es realmente un gobierno de excelencia. Y en eso todos estamos comprometidos y, por supuesto, un gobierno que de entrada las cartas sean de honorabilidad y de una honestidad a toda prueba. Porque lo que no podemos hacer, y eso hay que hacer en otra ocasión, una autocrítica de lo que se hizo en el pasado. Tenemos que cambiar muchas cosas, sobre todo en el sentido social, en el sentido de la corrupción que tanto hubo, porque sabemos que por eso llegó este señor, por eso llegó López Obrador. En buena medida se lo debemos a los resultados que no fueron lo suficientemente buenos para poder acreditar a nuestros gobiernos. Bueno, pues ahora tenemos una nueva oportunidad, la vamos a aprovechar, estoy cierto, y que con esa oportunidad espero que podamos sacar adelante al país.